tenemos el grandísimo honor de poder contar con Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez es el coordinador del Centro de Agronegocios de la Fundación Getúlio Vargas, fue ministro de Agricultura de Brasil, pero además de estos títulos es uno de los pilares fundamentales de los agronegocios sudamericanos y mundiales. Realmente es un honor muy grande contar con su presencia en este noveno Simposio Internacional del Sur al Mundo en 2030, donde estamos analizando de distintas perspectivas los impactos de esta pandemia que hace 2 años está instalada en el mundo, y también este último evento de la invasión rusa a Ucrania, con múltiples consecuencias actuales y futuras. Así que va a ser muy interesante escucharlo a Roberto, nuevamente agradecido por tu presencia y bueno, ¿qué nos puedes decir acerca de estas cuestiones? Bueno, antes que todo, Fernando, muchas gracias por su presentación tan generosa y fraterna. Verdad que somos no más que amigos, por eso es tan gentil conmigo en este momento. Segundo, quiero pedirle disculpas a usted y a quienes nos escuchan por mi español trágico. Yo soy casi portuñol, pero voy a intentar hacer lo mejor posible. Yo creo que la pandemia provocó una respuesta global que se traduce por el tema de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria era un tema muy fuerte en Europa, en el posguerra, la Segunda Guerra Mundial, porque muchos países europeos pasaron hambre durante la guerra y terminada la guerra decidieron que nunca más lo iban a pasar. Y crearon entonces la PAC, la Política Agrícola Comunitaria, fuertísima, basada principalmente en subsidios, subvenciones y apoyo integral a productores europeos para defenderlos de cualquier tipo de agresión externa que les negara progresar. Resultado, Europa se transformó en un continente exportador de alimentos y nunca más el tema seguridad alimentaria pasó por aquella región. La pandemia resucitó el tema, porque muchos países que no eran autosuficientes en alimentación trataron de buscar importar alimentos. Y aquí, fundamental, Fernando, para mí, es el concepto de seguridad alimentaria. No es no es dos palabras nada más. La seguridad alimentaria tiene un concepto fantástico en términos sociales y políticos. Yo siempre brinco con mis alumnos en la universidad que un hombre hambriento es un hombre bravo, pero una madre con hijos hambrientos es una loca revolucionaria. Millones de madres con hijos con hambre derruban gobiernos, y eso ya pasó. Entonces, seguridad alimentaria es una cuestión de equilibrio social y político de las naciones. Por eso que los gobiernos de los países que no tienen autosuficiencia completa buscaron, como consecuencia de la pandemia, buscaron abastecerse en países otros. El problema es que en 2020, cuando empezó todo, tuvimos cosechas menores que el promedio en los últimos años, de manera que los estoques globales eran bajos. Como la demanda explodió violentamente como consecuencia de la pandemia y no había oferta suficiente, los precios explodieron de una manera mortal, doblaron, muchos precios doblaron de valor, la soja, las carnes, maíz, doblaron de valor los alimentos. Y eso provocó una inflación global de alimentos fatal, sobre todo para los consumidores de menor ingresos. Entonces, el tema fue terrible, terrible. Muchos países tuvieron dificultad. El ICA incluso tuvo un papel muy importante, muy grande para abastecer las islas del Caribe, porque ahí faltaron, con el fin del turismo, faltaron también acceso a alimentación para los habitantes de las islas. Entonces, el ICA trabajó muy bien, así como la FAO a nivel global. Pero el hecho concreto es, la demanda explodió, no había oferta suficiente, los precios doblaron. Como consecuencia de eso, hubo una segunda cuestión.
agricultores y gobiernos de países productores agrícolas intentaron de aprovechar este momento de buenos precios y sembrar más área. Sembrar más área implicaba, obviamente, más fertilizantes, más pesticidas, más semillas, más máquinas. Pero la pandemia también rompió cadenas de producción, rompió muchas cadenas de producción. Entonces faltaron equipamientos, faltaron componentes, piezas de reposición de máquinas agrícolas, de tractores, de camiones, de todo. Y faltaron también moléculas y partes de fertilizantes, partes de pesticidas, de manera que hubo un rompimiento de las cadenas de suprimiento de esos insumos, que se complicó mucho más por otros dos factores. Uno fue el colapso del sistema de transportes. Faltaron buques, faltaron camiones, faltaron containers, y todo el proceso global se tornó bastante complicado, porque no había cómo resolver el problema a corto plazo. A eso todo se agregó un otro tema, que es el tema de Bielorrusia. Bielorrusia es un país que tiene una importancia fundamental en el suprimiento de fertilizantes para el mundo. Bielorrusia fornece más o menos entre 15 y 20% del potasio del mundo. Y eso fue rompido totalmente, porque con el embargo europeo sobre Bielorrusia, esa cantidad de fertilizantes está totalmente sacrificada. Imposible resolver el tema. Así que antes de la guerra, mucho antes de la guerra, la pandemia ya había provocado esta cuestión toda de inseguridad alimentaria en muchos países del mundo. La guerra perjudicó un poco más ese tema, porque ¿qué pasó? Pasó que Rusia es un grande fornecedor global de potasio también, bien como de otros fertilizantes. Y el gas que exporta a Europa es responsable de nitrógenos, fertilizantes nitrogenados en Europa. Entonces, hubo un otro problema que también sufrió la cuestión de abasto, porque los buques no llegaban, cuando llegaban no había containers, cuando había containers no había trabajadores. Entonces, todo el complejo agroindustrial sufrió ese problema. Consecuencia, los precios de los fertilizantes, los pesticidas, también aumentaron muchísimo. Y de eso, obviamente, se aprovechan algunos, lamentablemente, aprovechando la circunstancia para aumentar sus precios todos. Ese es, entonces, el resultado. ¿En qué estamos ahora todos nosotros? En el mundo todo. ¿En cómo estamos? Estamos con esta inflación de alimentos viva, que depende mucho aún de que va a ser la cosecha del hemisferio norte, porque nosotros del sur, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, tuvieron un problema de sequía este año, y esa sequía cortó producción de soja, de maíz. Nosotros que teníamos la posibilidad de mitigar este problema de oferta mundial de alimentos, no fuimos capaces de resolver el problema. Entonces va a depender mucho de lo que pasa ahora con la estación de plantación de Estados Unidos, Canadá y Europa también. Si hay una oferta grande en el fin del año, eso puede representar una reducción de la inflación de alimentos del mundo. Si no hay, la inflación seguirá con problemas cada vez más importantes en el escenario global. Para nosotros, la región, por supuesto que hay muchas soluciones posibles. Ya estamos en Brasil, fundamentalmente, muy preocupados con el tema fertilizante. Pero nosotros importamos 85% de fertilizante que consumimos. No es el caso de Argentina, mucho más tranquila que nosotros. Por el potasio, importamos 95% del potasio que consumimos en Brasil. Y ya no tenemos el potasio de Bielorrusia, que era 20%. Entonces perdemos 20%. Y ahora estamos intentando recibir de Rusia. Nuestro ministro de Agricultura está viajando otra vez para Europa y Canadá en búsqueda
de otros conocedores de potasio para que tengamos mínimamente una condición de sembrar ahora en septiembre, octubre, una buena área plantera con buena tecnología. Lo que me parece más o menos obvio es que faltará fertilizante para todos. No habrá para todos. Entonces, lo que está pasando, la asociación de clase, las academias brasileñas están de una manera orientando a los productores a hacer análisis de suelo para ver en qué situación están sus suelos todos y reducir la adubación, la fertilización con el mínimo posible. Eso podrá tener una consecuencia importante. Los costos serán menores posiblemente, con menos fertilizantes, con menos pesticidas, pero la producción también será menor. Entonces el resultado es una gran duda que va a depender fundamentalmente del cambio, ¿no? de la variación del dólar y también de la oferta global que va a pasar fundamentalmente en el hemisferio norte. Entonces estamos todos nosotros en una cuadra bastante peligrosa de riesgos que tiene algunas consecuencias de largo plazo bastante inquietantes, ¿no? Dos, por lo menos, tenemos que considerar. La primera es que hay algunas estructuras académicas haciendo un revisionismo de la globalización. Este modelo de que cada país o cada región puede producir un pedazo de un producto final se mostró un poco complicado porque las cadenas productivas se rompieron, como hablé. Entonces ya hay mucha empresa en Estados Unidos, en Europa, pensando en volver a producir sus insumos, sus materias primas, para no depender de extranjeros que pueden ser sacrificados en un momento de esa naturaleza. Pero ese es un tema aún en discusión que tomará tiempo y puede ser bastante demorado hasta que lleguemos a alguna conclusión. Posiblemente el impacto de la guerra, de la invasión de Ucrania por Rusia, podrá ser mayor de lo que se esperaba. Yo hablo con analistas de todo el mundo y todos dicen, no, eso va a durar 15 días, 20 días, un mes, no pasa de eso. Bueno, ya estamos con casi 2 meses y la situación continúa gravísima, con dificultades de todos los lados para que la guerra termine. Entonces, seguramente tendremos consecuencias. Europa va a sufrir fuertemente una escasez de trigo, de maíz, bien como de gas ruso y otros productos que van a comprimir la economía europea. La inflación está en todo el mundo. Estados Unidos con una inflación altísima, Europa también. Y la seguridad alimentaria sigue un riesgo mucho grande para todo el mundo. Nadie sabe cómo va a resolver ese tema. Entonces, yo veo en todo eso, esa complicación, dificultades, todas, lamentablemente, tengo que decirlo de una manera que no es cínica, de una manera práctica, una oportunidad para nuestros países en Sudamérica, porque nosotros tenemos una condición notable de producir alimentos, energía y fibras, y de alguna manera suplir las pérdidas de las regiones en que el tema sigue mal, como Europa y Eurasia también. Perdón, yo acabo de ser diagnosticado con COVID, entonces estoy un poco confuso, pero nosotros estamos en una chance muy importante de ocupar un espacio. No es una cosa cínica, no, es realidad. Entonces sería fundamental que nuestros gobiernos comprendieran ese tipo de desafío que hay y de oportunidades que tenemos nosotros en nuestro país y lograran hacer un esfuerzo adicional en términos de crédito, de estímulos de exportación, de conquista de mercados, de manera diplomática bastante fuerte, para que tengamos una chance de aprovechar el desastre de los otros y transformarlo en beneficio para el mundo, porque de alguna manera vamos a beneficiar al mundo. Si vamos a producir más alimentos, vamos a garantizar se va a alimentar al mundo. Y agro es paz. No hay paz donde tengamos
hambre. La paz, la seguridad alimentaria es la única garantía que hay para la paz. Entonces nosotros podemos ser importantísimos agentes de paz universal produciendo alimentos para todo el mundo. Entonces necesita, obviamente, apoyo de gobiernos en términos de crédito, de infraestructura logística, de mecanismos diplomáticos comerciales, para que tengamos una chance de probar al mundo que nuestra región puede ser un excelente auxilio, un excelente agente de alimentación global. Finalmente, Fernando, si me permite, un tema un poco más complicado, más complejo, que es el tema geopolítico. ¿Qué va a pasar, no? Yo hablo con algún especialista por acá y me dicen, hay algunas conclusiones, todavía muy preliminares, muy iniciales, que dicen el siguiente, la nueva conformación de la globalización podrá ser una especie de bipolaridad geopolítica. Tendremos el Occidente, por un lado, con las instituciones multilaterales muy debilitadas en los últimos tiempos, con falta de liderazgo adecuado, pero ahí está Naciones Unidas, la OMC, la FAO, la UNCTAD, las instituciones todas de las Naciones Unidas que no tienen más el protagonismo que tuvieron en el pasado, pero será el Occidente con este grupo. Y el otro lado, Asia, bajo el liderazgo formidable de China y con posible apoyo de otros países de Eurasia y de Asia, ¿no? Entonces, esa bipolaridad global a nosotros puede representar una complicación, que nosotros somos occidentales, estamos en Occidente físicamente, pero hoy día estamos muchísimo más pendientes de los compradores asiáticos, sobre todo China. Entonces, ¿cómo eso va a se procesar en el futuro? Si esa cosa de una bipolaridad, una división geopolítica de esta manera se compruebe, ¿cómo seremos nosotros tratados por el mundo? Siendo países occidentales, pero pendientes del comercio global a nivel asiático. Ese era el comienzo de mi conversación, Fernando. Perdóname por el español, pero espero que las ideas estén más o menos claras. Perfecto el español y bueno, muchas gracias por las ideas. Respecto a esto último, claramente tenemos una situación donde bueno, los Estados Unidos es competidor en los mercados de alimentos de Brasil y de Argentina, ¿no es cierto? Y los compradores justamente son los asiáticos, ¿no? Ahí justamente está el nudo de esta cuestión que estabas planteando desde lo geopolítico, ¿no? La otra consideración que hacías muy bien acerca de la disminución de la oferta de alimentos producto de estas crisis, las complejidades logísticas, etc. Una de las componentes tiene que ver con fertilizantes, ¿cierto? Y bueno, hay una clara dependencia de Brasil de ellos, Argentina también los tiene. Sin embargo, cuando nosotros analizamos qué oportunidades tenemos desde la propia región de autoabastecernos de esto, cuando hablamos de urea hablamos de gas, y ahí hay un yacimiento en Argentina, Vaca Muerta, que podía ser potencialmente una fuente de ello. Y en la provincia de Mendoza, una empresa brasileña hizo un esfuerzo muy grande de poder generar una mina de potasio que por diversas razones lamentablemente no avanzó. Vale que hizo una inversión de alrededor de $1.000 millones, como para hacer un puerto en Bahía Blanca, un ferrocarril, etcétera, quedó desestimado por diversos motivos, algunos propios de la Argentina y otros de la propia empresa, pero me parece que sería un buen momento de retomar una inversión conjunta, que Argentina no tiene capital, pero tiene el recurso, y lo mismo ocurre con el tema de unas plantas para producir urea a partir del gas de Vaca Muerta, ¿no? Que quizás eso merecen una consideración que supera la escala de Argentina, pero que puede tener impacto también en la región, ¿no? No sé si eso te parece razonable o no, ¿no?
Sí, claro que sí. Ahora yo creo que más que nunca tenemos que estar unidos nosotros, porque o sea, ciertas dificultades que tenemos nosotros, ustedes no las tienen, y viceversa. Entonces, ahora tenemos que estar muy, muy unidos y muy compañeros en este momento. Pero es fundamental que los gobiernos comprendan el tema, Fernando, y logren comprender que hay una oportunidad para nosotros que el mundo nos ofrece ahora. Lamentablemente, uno sufre, pero podemos nosotros mitigar el sufrimiento del mundo con una producción grande. Y el momento es eso, porque vamos a sembrar en 4 o 5 meses. Entonces, no hay que perder tiempo ahora, los gobiernos tienen que ser ágiles para trabajar en una dimensión clara de soporte a la agricultura. El término fertilizante para nosotros, Fernando, es dramático, pero es comprensible. Hasta los años 70, a 50 años, a 50, 45, 50 años, nosotros importamos 30% de lo que consumimos en Brasil. 30%. Entonces, ¿qué se hizo? Se volvió la agricultura para el cerrado, la sabana, como se llama ustedes, para el cerrado del centro-oeste brasileño. Tierra pobre, tierra flaca. ¿Cómo hacerlo? Con fertilizantes. El mundo estaba lleno de fertilizantes, entonces era fácil y barato importar. Entonces logramos un crecimiento fantástico. Pero mira, una locura. En 1980 importamos 3 billones de toneladas. Ese año pasado 43 millones de toneladas. Una locura lo que pasó. ¿Por qué? Porque fuimos a sembrar en tierras más flacas que más fertilidad demandaban. Pero el mercado estaba hecho. ¿Para qué preocuparse con eso? Estaba fácil. Entonces, nunca hubo una preocupación. Hubo algunas, yo mismo, como ministro, intenté hacer un programa de producción de fertilizantes, pero era más barato importar. Entonces, era el tema de mercado. No hubo interés en inversiones. El tema de vale en Argentina. Entonces, voy a tener también la misma proporción. Entonces, pero ahora está claro que la dependencia de esta naturaleza es muy fuerte. Yo no tengo miedo que va a pasar a medio plazo, largo plazo, medio plazo. Vamos a encontrar soluciones, nuevas fórmulas de fertilizantes, vienen esos organominerales que están apareciendo cada vez más, compuestos. Esa tendrá solución. El problema es este año y el próximo año, que tendremos que enfrentar con un poco más de precipitación. Pero si un análisis de suelo bien hechas, yo creo que podemos reducir la adubación y avanzar. Yo te cuento, Fernando, yo soy agricultor. Hoy son mis hijos que son agricultores. Pero cuando era yo, 40 años atrás, hubo un problema de eso también. Faltó fósforo. Y nosotros reducimos la adubación de fósforo y no hubo problema. Claro, hubo una reducción de la producción, pero los costos también. Entonces hubo un equilibrio entre las pérdidas de insumos y de producción agrícola. No, yo creo que no es un drama mortal enfrentar este año. Ahora, si continúa para el próximo año, puede entonces representar más problemas. Hay a nivel global una discusión en torno a lo ambiental, ¿no es cierto? Todo lo que son los impactos ambientales y las discusiones que a veces, muchas veces no sustentadas en ciencia, atacan al sistema agropecuario, ganadero, etcétera. Otras veces digamos, con razones fundadas. Pero bueno, este es un debate ineludible hacia adelante. ¿Cómo lo ves desde la perspectiva de los agronegocios nuestros sudamericanos, esta discusión que el año pasado tuvo varias cumbres en torno a ello, ¿no? De hecho, es un tema gravísimo porque se tornó un tema de preocupación de la juventud. Yo siempre digo, mira, el tema ambiental es importante, es fuerte. Como la juventud está preocupada con eso, va a quedarse en el Senado por 40 años, hasta que los jóvenes todos lleguen a la vejez. Será un tema fundamental para todo el mundo. Tenemos que preocuparnos por eso, porque es una necesidad preocuparse con eso. Yo estoy incluso contento con la juventud. Pero el problema es que la preocupación es legítima, pero ¿qué hacer? Es que es la complicación. No, los jóvenes quieren resolver el problema ambiental, pero no saben cómo. Muchas veces se hacen errores y muchas veces también es importante decir que el tema es fundamental, pero muchas veces aprovechado por cuestiones comerciales por parte de la competición internacional.
Yo puedo hablar de Brasil, Fernando, no puedo hablar de la región con un poco más de consistencia, pero en Brasil sí, tenemos, como tú sabes, una agricultura sostenible espectacular. Los números sobre eso son increíbles. Yo siempre digo, en 1990, hace 30 años, 32 años, cuando surgió el Plan Collor para estabilizar la economía, de 1990 hasta hoy, en 32 años, el área sembrada de granos en Brasil creció 87%. Y la producción, 340%. Es decir, tecnología que llegó con vigor y permitió, así como en Argentina también, tuvimos avances espectaculares en términos de productividad por tecnología. Pero la sustentabilidad, esa también es fantástica. Hoy día en Brasil cultivamos como 63 millones de hectáreas con granos. Si tuviéramos hoy la prueba por hectárea que teníamos en la MS 90, estaríamos más 100 millones de hectáreas para cosechar lo que hemos cosechado. Es decir, eso fue popado, no fue necesario abrir forestas nuevas en 100 millones de hectáreas. Entonces es sustentable la producción agrícola brasileña. Pero lamentablemente hay aventureros en la Amazonía que hacen la deforestación ilegal, que hacen invasiones de tierras ilegales, que hacen garimpos ilegales. Esas ilegalidades son inaceptables para el Estado brasileño. No es posible que la sociedad brasileña esté de acuerdo con eso. Tenemos que de una vez por todas eliminar estas ilegalidades, porque eso, con eso, la belleza de nuestra agricultura, la sustentabilidad, triunfará sobre el escenario negativo de una pequeña parte de aventureros o bandoleros, como quieran llamarlos, que hacen cosas ilegales en la Amazonía. Eso tiene que acabar. ¿Por qué? Tienen razón los consumidores del mundo. Quieren la defensa del medio ambiente. Nosotros también queremos, lo hacemos. Entonces, si tenemos una agricultura tan buena, tan sustentable, tan positiva, con tanta tecnología, no podemos permitir que bandidos nos saquen el mercado por sus ilegalidades. Entonces, el tema es eso. Tenemos que hacer inversiones en tecnología, en logística, en infraestructura, en abrir mercados, pero también tenemos que hacer inversiones muy fuertes para terminar las ilegalidades que nos perturban. Vea, ahora mismo con el tema de seguridad alimentaria en Europa, ya se hace algún movimiento de sembrar en áreas ociosas, en áreas de reserva, ¿no? Entonces, de posillo que se llama en Europa. Porque Estados Unidos también. ¿Por qué? Porque la seguridad alimentaria es más importante que el medio ambiente. Entonces, es preciso que miremos ese tema todo, pero sin perder de vista la fundamental importancia, la defensa del medio ambiente como una guerra para defender los futuros. Bueno, Roberto, no, gracias, Fernando. Querido amigo, quiero agradecerte que estés con nosotros, en particular por esta dolencia que te han detectado de COVID, y estás con nosotros aquí, Roberto. Así que un ejemplo a seguir siempre con tu trabajo y tu compromiso. Muchas gracias. Por favor. Bueno, muchísimas Roberto, no, quería hacerle una pregunta, Roberto, solamente cortito. Él fue uno de los fundadores del CAS, del Consejo Agropecuario del Sur. Y nuestros países siempre han estado con muchas diferencias en negociaciones comerciales por fuera del sector agrícola. Qué bueno sería que la sintonía esta que se viene gestando en el sector agrícola, entre los sectores privados y también entre el sector público argentino y brasilero, qué bueno sería que esa integración se comience a dar en el marco del CAS, que está por fuera de un montón de institucionalidades que existen entre los países y que son históricamente conflictivas. ¿Qué opinás, Roberto? Gabriel, tenés razón absoluta. Como hablaba yo con Fernando y contigo aquí antes, el momento es un momento para que gobiernos estén alineados en busca de mitigar el problema mundial. Nosotros tenemos una chance de ayudar al mundo, una chance única, histórica de ayudar al mundo. Pero tenemos que hacer unidos, juntos. Entonces, yo creo que el CAS es un mecanismo espectacular para eso. Funcionó en algún tiempo. Después dejaron, pero funcionó muy bien en algún tiempo y es posible con el CAS, operando bien, tengamos políticas articuladas que permitan nuestra participación a nivel de oferta mundial de alimentos
mitigando la inseguridad alimentaria y garantizando paz al mundo. Ese es el tema, Gabriel. Lo sabes bien, lo hablo. Lo hemos hablado, y tú, como tu libro, ¿no? Sí. El agro y la paz. Así Aquí es. Aquí tengo. Maravilloso libro, maravilloso. Me lo regalaste, me lo dedicaste y ya lo leí. Maravilloso. Qué placer. Lo leí cuando estuvimos en San Pablo. Tuvimos la posibilidad de estar juntos con San Pablo. Te agradezco muchísimo, Roberto. Bueno, Roberto, es un lujo escucharte. Muchísimas gracias por tu disposición, a pesar de la condición que recién mencionaba Gabriel, que estás atravesando, de esta enfermedad que ha impactado tanto a nivel del mundo y bueno, y a veces nos toca sufrirla. Así que no sé si querés hacer algún cierre. Nuevamente, muchísimas gracias por tu tiempo, tu disposición. No, Fernando, gracias. Yo quiero agradecer nomás que por la oportunidad y decir que la vida es hecha de oportunidades y desafíos. Tenemos una suerte. Tenemos a Gabriel en el ICA. Tenemos este extraordinario argentino en el ICA de Costa Rica, Manolo Otero, que es un hombre extraordinario. Entonces tenemos el ICA ahora, con gente como ustedes, Gabriel aquí en Brasil, Manolo en Costa Rica. Tenemos que unirnos, hay que unirnos ahora como nunca y buscar una participación integral del continente para mitigar el hambre mundial. Dios nos dio esa chance, no la perdamos. Era eso. Muchas gracias, Fernando. Gabriel, muchas gracias por todo. Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Una pronta recuperación, querido amigo. Sí, lo mejor. Gracias.